Sesión correspondiente al día 10 de agosto, concurso 1101, 1102 y 1103 para física. Esperamos para reunirnos con nuestros estudiantes, poder desarrollar un avance de la actividad de trabajo autónomo número 8 y poder profundizar, resolver dudas e inquietudes acerca de su desarrollo. Vamos a esperar participantes a este momento. En nuestro ensayo de sesión podemos ir desarrollando algunos aspectos teóricos que hacen parte de nuestra actividad académica. Entre ellos vamos a encontrar el desarrollo de las diversas actividades desde la misma actividad de trabajo autónomo. Desde esa actividad de trabajo autónomo planteamos una serie de aplicaciones en un taller teórico, cargas eléctricas y fenómenos electrostáticos, aunque esto es mucho más amplio, no solamente los fenómenos electrostáticos, sino también el flujo de cargas a través de circuitos, ¿sí? Dentro de ello. Y la interacción entre cargas correspondiente a esa relación cualitativa y cuantitativa que desde la época de la antigüedad se había manejado sobre esos fenómenos tanto más magnéticos que eléctricos en ese momento. Sí, ya hoy podemos hablar de que son fenómenos mucho más especializados. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a encontrar? Una serie de situaciones polémicas o problemáticas donde los estudiantes pues, tendrán que aplicar sus conocimientos en un contexto determinado. Para ello, uno de los criterios de evaluación muy importantes es el registro de observaciones, datos y la comunicación de esos resultados cuando resolvemos situaciones problemáticas o simplemente situaciones teóricas, ¿sí? ¿Qué hay que manejar? Una serie de datos y unas unidades de medida que corresponden a una magnitud, en este caso, microculombios. Esos microculombios decimos que 10 a la menos 6 culombios sería su equivalencia. Por lo tanto, esa magnitud que vamos a tener que medir ahí es la carga eléctrica que tiene un determinado cuerpo. El segundo, determinar las interacciones que se pueden presentar entre las cargas de naturaleza positiva, pero también una carga positiva y la otra negativa. Sin embargo, cada una de ellas tiene diferente tamaño de carga, separadas a una determinada distancia. ¿Qué sucede al explicar tanto cualitativa como cuantitativamente? Siguiente. ¿Por qué es tan importante ese uso de pararrayos que terminen en punta? ¿Qué tendría en particular ese utilizar un pararrayos que termine en punta, en una punta filosa? 4. La potencia de un calentador. Y vamos a hacer algunos calculitos supermente sencillos de un consumo que al cotidiano tenemos en nuestro hogar, ¿cierto? Y ese cotidiano, pues hay que pagar un recibo de energía y ese recibo de energía tiene un costo. Si ese kilowatt hora, aquí ya estamos en otra unidad de medida, el kilowatt, pero mire que vamos a aplicar una diferencia potencial o tensión de 220 voltios, cuando el consumo de ese calentador es de 200 watts, esa potencia, y resulta que estaba encendido 10 horas, entonces yo esperaría un consumo determinado y que genere un costo. ¿Cuál sería ese costo? Luego vamos a encontrar diferentes situaciones donde aplicaríamos la ley de Ohm, la ley de Watt y sus combinaciones para poder llegar a esa aplicación del concepto. ¿Qué de importante tiene esta nueva realidad? Alternativas. Esas alternativas son tecnológicas. A veces en nuestras actividades diarias no las requerimos utilizar, pero miren que en esta contingencia de año y medio
ha hecho necesario utilizarla, y esas vemos que son muy fáciles de usar. Nos simplifican la vida, nos ayudan a resolver situaciones, cualquiera de ellas que sea, en nuestra vida cotidiana. Entonces, esa es la primera invitación a poder entender en qué consiste nuestro taller teórico. El segundo taller, o segunda presentación, también corresponde al uso de un algo muy sencillo, ¿no? La presentación multimedia. La presentación multimedia nos habla de qué podemos encontrar en ella. Cargas eléctricas y fenómenos electrostáticos es un tema, como les decía Mortica, es un tema supermente grande, pero que lo vamos a simplificar. ¿Vamos a simplificar en qué? En uno, la interacción, la ley de Coulomb. Esa interacción nos habla de qué puede suceder cuando encontramos cargas de naturaleza similar, pero cargas de naturaleza contraria. Entonces, esas distancias que se encuentran separados, pero también el tamaño de la carga que entre ellas hay. Entonces nos habla de que podemos encontrar una interacción de esas cargas donde podemos encontrar que ellas van cambiando, que puede haber una atracción, pero también una repulsión, y que esa atracción y repulsión es directamente proporcional al producto de las cargas, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grandes son las cargas, mayor es la fuerza de atracción y repulsión, y entre más sea la distancia, menor va a ser la atracción y repulsión. Pero mire que vamos a encontrar en esa formulita una constante K. Esa constante K, en un libro encontramos como un valor un tanto largo, una aproximación, pero podríamos dejarla como 9 por 10 a la 9, 8,99, esa sería nuestra ley. Siguiente, continuaríamos ahora con el siguiente ensayo, que es sobre la ley de Ohm. Esa ley de Ohm, vamos a encontrar unas magnitudes, V, I y R. O sea, V y R, depende del contexto, en física o en ciencias, podemos darle una significación, una connotación diferente. ¿Cuál será esa connotación para nosotros? Primero, que son magnitudes, ¿cierto? V y R son magnitudes. La primera habla de la diferencia potencial, la segunda habla de la intensidad de corriente y la tercera de la resistencia. ¿En qué unidad de medida la vamos a hacer? En voltios, en amperios y en ohmios respectivamente. Pero miren que extendiendo este triangulito tan interesante podemos hacer equivalencias entre ellos. ¿Cuáles serían esas equivalencias? ¿Cómo interpretarlo? Que la V igual a I por R. ¿Qué es la V? La tensión o diferencia de potencial. La I, la intensidad de corriente, y la R, la resistencia. La siguiente, la resistencia. Diferencia potencial dividida la intensidad de corriente. Y finalmente, la tensión, la resistencia va a ser la intensidad de corriente. Visto de esta manera, la idea es supremamente sencilla para aplicar. Ahora vamos a la ley de Watt. La ley de Watt también vamos a encontrar magnitudes para ser analizadas. Esas magnitudes son la potencia, intensidad de corriente y la tensión. Entonces, respectivamente, vamos a poder hacer unas equivalencias y determinar unos productos. Potencia igual a intensidad de corriente por tensión, pero también la tensión igual a la potencia dividida la intensidad de corriente, o intensidad de corriente, cociente entre potencia y la tensión. Entonces, visto de esta manera, son situaciones supremamente sencillas para aplicar en esta solución del taller de aplicación. Mis queridos estudiantes, esta es la invitación a poder resolver algunas dudas, preguntas o inquietudes acerca de nuestro trabajo que vamos a desarrollar. ¿Qué pasa? En el aspecto teórico, en el aspecto aplicado, un mundo, un universo de conocimiento para ser aplicado y llevado a la realidad de nuestro trabajo académico. Muchísimas gracias. Bye, bye.